¿En inglés o en español? Vamos a hacerlo en Spanglish. Sí, en Bueno, Spanglish. Estamos en Cartas sobre la Mesa con el buen estimado Sergio Fong. Y bueno, ya saben, con el profesor Insky para que sepan dar con nosotros. Digo yo que en inglés o en español porque acabas de regresar casi del país hermano. ¿Sí será hermano? Pues hermano de Inglaterra, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Más bien, porque por eso dudo. Acabas de llegar de Texas. Ajá. Y bueno, invitado, ¿por qué universidad? ¿O dos? Bueno, en realidad la propuesta de la invitación fue de un amigo que es cartonero, que tiene la cartonera en San Marcos, Aquifer Cartonera. Es una cartonera que nos invitó a Israel Soberanes de Evento Cartonero y a Magari de Perú, junto con Milton, que es un cantante de trova, ¿no? Bueno, de varios tipos de música, pero ahí nos hermanó, ¿no? La trova. Me dio mucho gusto conocer a los compas de Perú, a Magari. Que nos manden música para poner aquí en el canal algo de música, sí, de trova. Estaría chido, sí, que nos mandara algo de la música que él interpreta, ¿no? Porque nos comentaba precisamente que él no tenía rolas propias, pues la mayoría es un recorrido por todo América Latina, musicalmente hablando, y él, pues desde luego, a Chabuca, ¿no? La interpreta muy bien, ¿no? A esos valses. Bueno, pues es muy interesante. Y Jesse Gainer fue quien nos invitó a Texas. Estuvimos en San Marcos participando en diversas bibliotecas, universidades, entre ellas la de San Marcos, la de Austin, y también tuvimos un recorrido por San Antonio, Texas, en los barrios chicanos. Conocimos a algunos escritores México-norteamericanos o norteamericanos-mexicanos. Bueno, también es esa mezcla cultural que es muy interesante, que nos motiva mucho por esto que comentábamos de si en español o en inglés, porque cuando nos invitó Jesse, yo le comentaba que pues yo no hablo inglés, ¿no? Y tampoco Israel habla inglés, entonces nos dijo, no, ustedes no se preocupen, allá todos hablamos español. Pues sí, es un alto porcentaje de hispanos que están allí en Texas. Es algo, no sé qué comparación haya con las Altas Californias. Con California, ¿cuántos hispanos serán? Porque yo sabía que era más en California que en Texas, pero ignoro, no sé. El otro día escuché que era el 40%. Sí. Bueno, la idea es que uno, estando allá, con lo que conocemos de historia de América y todo lo que sabemos pues a partir de la colonización o la conquista, el tráfico, lo que le llaman pues el transitar, como igual se le conoce ahora migrar de los europeos hacia América, y que tiene que ver con toda la historia de lo que somos, ¿no? Porque, bueno, pues es bien sabido que hay una discusión todavía en esos tiempos de que si nos robaron o les vendimos o se adquirieron ellos mismos, ¿no? O se cobraron una deuda. En una de esas se aprovecharon de la ocasión, podría ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, la onda es que, pues ahí el terreno tenía mexicanos, ¿no? De hecho, yo deduzco que la palabra chicano es la abreviación, ¿no? De no decir mexicanos o mexicanos, ¿no? Sino solamente chicanos, ¿no? Como se oye al final. Bueno, pues hay una gran comunidad, ¿no? En este sentido, donde ahora también al lenguaje lo conocen también como un doble lenguaje, ¿no? Como una intersección entre el inglés y el español. Lo que ya anteriormente en estas platicabas tú de las altas y bajas Californias, ¿no? Se habla el Spanglish como una lengua, ¿no? Como una especie de lengua que entre ellos se entienden, ¿no? Sí, y solo ellos entienden, que es como cuando vas en la comunidad afroamericana, están hablando inglés y dices, no entiendo nada, ¿no? Qué cruel.
Sí, sí, y también se da allá en el sur, ¿no? Con el idioma español y portugués, ¿no? Que se creó el portuñol, ¿no? A partir de esta, pues, esta fusión de los dos lenguajes. Es muy interesante, pues, ¿no? Y encontrar, pues, muchísimos símbolos o signos de la cultura mexicana, ¿no? De esta identidad cultural de los mexicanos, ¿no? Íconos como la imagen de Moctezuma o de Cuauhtémoc o de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Incluso de los revolucionarios, Pancho Villa. Bueno, ahorita, por ejemplo, todo ese conocimiento, porque estamos hablando de personas que tienen mucho que ver con nosotros como mexicanos, pero que cuando tuviste la invitación a Inglaterra, allá no había mucho de eso, así es que tus comparativos allá, bueno, me refiero en Inglaterra también por los libros cartoneros, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces allá no tuviste ese tipo de cercanía, no. Ahí sí estabas como aislado. Ahí sí éramos así como más visuales, sí. Pero como yo le comentaba a Israel, ¿no? El lenguaje universal es el dinero, no el idioma, ¿no? O sea, pero es muy interesante, pues, cómo podemos leer cosas, ¿no? Ya es muy visual el lenguaje inglés, y más quienes utilizamos las computadoras, las redes, ¿no? Todo, pues el mundo, ¿no? En algún momento tiene ese lenguaje, pues, ¿no? Entonces podemos leer algunas cosas o relacionar o racionalizar el lugar o el momento o lo que vamos a hacer, ¿no? Era muy interesante. A mí, digo, en lo personal me gustó que el pueblo, la gente que vive en Inglaterra, que también es una gran torre de Babel, ¿no? O sea, también hay muchos italianos, españoles, africanos, también hay muchos idiomas y los negocios son en ese tipo, ¿no? Hay hindús, hay pues de muchos países. Y por ejemplo, entrábamos a una cafetería italiana y nos entendíamos bien, ¿no? O con los portugueses, o sea, el idioma que es latino, y que no somos latinos porque somos de América Latina, ¿no? Somos latinos porque el idioma es europeo, ¿no? Allá. Entonces es como muy interesante todo esto, pero sí, también fue una invitación a partir del trabajo que hacemos como talleristas, editores y escritores cartoneros. Y entonces está de Palabras en Libertad, que este libro... Este libro lo hacen en coedición Vento Cartonero de Brasil, uh-huh, y Acuífer Cartonera de San Marcos, uh-huh, de Texas. Entonces este libro es un compilado de textos sobre la libertad, ¿no? Palabras en Libertad, que refiere a gente que está dentro de prisión o fuera de prisión, que estuvo dentro de la prisión, y el trabajo que ellos realizan es a partir de lo que nosotros conocemos como literatura penitenciaria. La primera idea de Jesse era invitar también a Gaudencio, que está en Brasil, a Sarlo, que está en Argentina, a Magari, que está en Perú, y a nosotros acá de Guadalajara o de México, que está Israel y yo, que trabajamos este tipo de ediciones, pero que tenemos esa onda de hacer literatura penitenciaria. A ver si ahora que está no conozco mucho de él, pero ahora que está, bueno, entró al círculo de explosiones noticiosas, un tal Fofo Márquez, es un cuate que dicen que es influencer de redes sociales. Ajá. Es un chavito, pues, que viene siendo el que en Guadalajara, en el puente Matute-Remu, uh-huh, paró el tráfico con un vehículo, no recuerdo si eran motos o vehículos, carros, ¿no? Carros de colección, de lujo, ¿no? Paró el tráfico porque quiso y porque dijo que se podía. Entonces ahora está detenido porque se le ocurrió golpear a una mujer. Entonces ahora que está dentro de la penal, a ver si alguien lo pone a escribir, para que estos chavos requieren madurar, porque pues obviamente escuché, lo que me llamó la atención es que dijo frases que he escuchado recurrentemente de personas que tienen que ver con la penal y con algo violento. Es que no lo quería yo hacer, es que de verdad yo no quería hacer eso. Esa frase lo he escuchado yo mucho,
la escuché de una persona que conocía yo y ese día amaneció con ganas de trabajar y terminó matando a una señora. Y terminó dentro de la prisión, lo fui a visitar y dice, es que de verdad, yo no iba a hacer eso. Pero estaba, ¿sabes qué? Involucrado en una ira tremenda, ira, que no era él, pero terminé haciendo. Lo bueno es que al día siguiente salió y se puso a trabajar y todo. Las reglas en ese tiempo se podían manejar así como... Sí, claro, o sea, precisamente las formas o los modos en las prisiones cambian, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que este compa que dices, Fofo, uh-huh, pues va a tener que pagar más, porque si golpeó a una mujer, pues lo incriminan por delitos de contra las mujeres. Pero no solamente eso, pues es carne nueva que entra a presidio. Ándale. Y más de alguno de los compas se creen vengadores, ¿no? Aquellos que se ponían la capucha, ¿cómo se llamaban? Los verdugos, ¿no? Y le pueden dar un buen alojamiento, un buen recibimiento, porque igual el dinero puede valer mucho dentro o no puede valer nada. Sí, no, pero es muy, muy, muy fuerte. Yo sí recuerdo eso que dices del Matute Lemus, porque creo que Lemus, que es nuestro presidente municipal, o fue más bien y está siendo candidato para gobierno, ¿no? Para ser gobernador, creo que lo único que le cobró fueron unas disculpas, ¿no? Algo así, una multa muy pequeña, pero que se disculpara con el pueblo de Guadalajara por haber, no sé, creo que obstruido ahí el paso por ese puente. Y sí, digo, quienes tienen la lana y son clasistas y creen que el dinero es poder, pues generalmente tratan de humillar, ¿no? De minimizar a los otros ciudadanos, a la gente común, pues, que ellos creen que por la lana pueden hacerlo todo, ¿no? Digo, dígame, pues, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, adelante. Mi pregunta es la siguiente. Si hubiera una guerra entre Estados Unidos y México, los hispanos que están allá o que tienen raíces mexicanas, ¿a qué lado se van? ¿Para qué lado se irían las personas que están habitando actualmente en Norteamérica, en Estados Unidos, y habiendo una guerra entre Estados Unidos y México, ¿para dónde se irían? Es muy interesante pensar en las comunidades o en los países como una nacionalidad, ¿verdad? Como aquel nacionalismo hitleriano que nos llevó precisamente a la separación de las razas y creerse unas superiores a otras, ¿no? Pero pues es como preguntarnos, México tiene un presidente y tiene un estado y tiene una bola de ricos, ¿no? Pero ¿quiénes son los dueños del país? ¿Quiénes son los dueños del país Estados Unidos del Norte o Estados Unidos americanos? ¿Quiénes son los dueños? El que va a la escuela, el maestro que da la clase, el policía, el juez. ¿Quiénes son los dueños de Estados Unidos? ¿Quiénes son los dueños de México? ¿Quiénes son los dueños del mundo? ¿No? O sea, si se suscitara una guerra, yo creo que no iríamos nadie. Que se peleen ellos, ¿no? O sea, en mi sentido de ser humano consciente, pues creo que la humanidad es una fraternidad. Y lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que nosotros como pueblo mexicano no estamos de acuerdo, ni lo de Ecuador como pueblo ecuatoriano está de acuerdo en esta invasión a México, que pareciera nomás se metieron a la casa a sacar a un tipo que es, entre comillas, un delincuente, no un preso político o perseguido político, pero no el presidente le declaró la guerra a Ecuador, ni Ecuador le declaró la guerra a México, pero sí generaron una invasión. Incluso están involucrados mexicanos y ecuatorianos que ni siquiera son representantes de su país o de nuestro país, pues, ¿no? Yo escuché hoy en la mañana que una senadora, Lili Telles, estaba agradeciéndolo y felicitando al personaje que es el presidente de Ecuador por haber introducido a su ejército o a la policía o no sé quiénes a sustraer
¿no? A alguien que estaba exiliado o resguardado por la embajada mexicana. Digo, no sé, ¿no? Pienso que... Bueno, denota Lili Telles su alta ignorancia, ¿no? Me da lástima por la mujer y por el partido que representa actualmente, porque, bueno, creo que ya se manosean todos ese tipo de calidad intelectual. Pues ni modo, creo que lo están pagando caro. Sí, son cuestiones que definitivamente como ciudadanos tenemos que ponernos a pensar sin creer o sin pensar que hay unos seres que se llaman a sí mismos políticos y que realmente no tienen ni siquiera una idea, ¿no? De cómo dirigir un país. Pues es un poco eso. Pero en fin, espero que hayamos contestado al maestro. Sí, es que o le dimos más aquí en dudas. nuestro auditorio, porque es libre este programa, entonces pregunto esto sobre si México se iba a la guerra con Estados Unidos y viceversa, qué pasaría con los latinos que viven allá en Estados Unidos. Oye, entonces estos te los trajiste de allá, también es, estando tú cercano a libros, por ejemplo es un tipo cómic. Es un cómic. Muy, muy interesante. Ay, sí, viene todo en inglés, pero está muy bonito. Muy bonito. Y ese en una de las librerías de allá. No, este libro nos lo regalaron. Bueno, me lo regalaron a mí aquí para el acervo de la librería, ¿no? Y pues trae la intención de que también se den a conocer ese tipo de libros que se hacen allá en los Estados Unidos para la gente. Ya, y lo comentábamos hace rato, ya hay mucha raza que habla inglés, ¿no? Hay incluso quienes ni siquiera han ido a la escuela. Ah, no. O sea, aprenden porque desde chiquitos agarran la computadora y empiezan a escuchar el inglés y empiezan a trabajar y muchos de los programas vienen en inglés, ¿no? Ya ahí van eligiendo. Por ejemplo, sí lo compramos, es Subsuite, es un trabajo que hizo Luis Valdés, ¿no? Que es una obra de teatro musical llevada al cine y que nos habla precisamente de los grupos chicanos de Estados Unidos. En este caso son como pandillas y el personaje que está aquí, que es el chicano, que trae un vestido, digamos el pantalón y el saco largo, ¿no? Que es un traje que se llama precisamente así, Subsuite, ¿no? El traje exactamente, ¿no? Y esto es a partir de como la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a dar a conocer estos grupos chicanos y que está muy interesante. La película creo que la pueden bajar de alguno de los sitios, así se llama. Está muy padre porque también es una propuesta de lo que es la cultura chicana y cómo se vivía, y un poco hablando de lo que decía el compañero, ¿no? O sea, y eran gente que, por ejemplo, si quería tener la nacionalidad gringa, ¿no? Se iba a la guerra y les daban su nacionalidad. De premio. Exacto, o los mandaban por un sueldo, un salario, ¿no? Algunos regresaban, otros no, otros llegaban a la mitad de esos pedacitos, ¿no? Sin una pierna, sin un brazo, sin nada. Bueno, era muy loco. Pero aquí pues nos habla de estas generaciones que ya para estos tiempos ya están muy hincadas, muy fuertes en Estados Unidos. Sabemos que han existido movimientos de la comunidad o de la gente de color, como llaman allá a las personas que son de África originalmente y que tuvieron que emigrar o que los trajeron como esclavos, y también a los chicanos y también a los chinos. Y bueno, ya saben, Estados Unidos es un cúmulo de grupos étnicos también, ¿no? Yo he visto eso mucho sobre de que, mira, es la comunidad negra y se les respeta y no te metas mucho con ellos, y en los trabajos les tienen muy buen concepto. Y al latino veo que hasta hace poco empieza a crecer ese respeto, que pues ahora sí, como dicen, el respeto se gana, pero he visto que tiene mucho que ver
lo que digan los gobiernos también, como en este caso, nosotros desde México apoyar ese diálogo y esa fuerza que puede tener el latino estando en Estados Unidos, que sienta que alguien lo respalda, porque si el gobierno de aquí es sometido con cada frase que hacen allá, entonces pues, evidentemente no pasa nada, pero si el latino sí tiene un factor decisivo en voto allá, es cuando entonces sí los van a... Sí, o sea, es una sociedad, pues, ¿no? La gabacha, la gringa, la estadounidense, que siempre está en observación, y como todas las sociedades están vivos, hay movimiento, hay que estar estudiando todas estas nuevas narrativas que se van generando. Uno como nosotros vamos y a lo que vamos a entregar o a dar a conocer o a mostrar o a enseñar lo que hacemos acá, que son este tipo de libros cartoneros, y ellos a la vez nos ofrecen pues parte de su cultura, parte de sus sitios, lugares que son parte de la comunidad. Nos llevó Jessy a un manantial muy hermoso, ¿no? Que inicia como manantial ahí en San Marcos y termina en el Golfo de México, y vemos, por ejemplo, ese gusto y ese de ser de ahí, ¿no? Esta onda de ser oriundo, ¿no? Y bueno, como ellos conviven, ¿no? Con diferentes maneras de entender la vida a partir de las razas, y es muy importante la comunidad entre unas y otras. A mí me tocó ver en los talleres que fuimos a dar que había una solidaridad de apoyo entre la gente que iba a los talleres, a participar en los talleres, y siempre alguien llevaba agua fresca, fruta, incluso sándwich, cosas para comer mientras se trabajaba, porque el trabajo de los cartoneros pues no dura 1 hora, dura 2 horas, a veces hasta más, dependiendo del espacio y de los participantes que vayan. Y bueno, había lugares donde teníamos que hacer como una especie de corte para hacer el desayuno, el almuerzo y continuar, pero había muchas formas de pensar que generaban propuestas a partir de las preguntas que siempre se generan, como ¿y para qué estoy aprendiendo a hacer un libro cartonero? Entonces muchos piensan en la comunidad, en esa pequeña comunidad en la que participan, como la familia o el barrio o la escuela, y decir, bueno, yo puedo hacer esto, ¿no? Un libro cartonero con diferentes voces sobre los migrantes de México y que vivimos aquí en Texas, pero también puede ser todos los migrantes de América Latina, ¿no? Y luego el otro rollo que yo veo mucho acá en México, por la cuestión de los migrantes que vienen de Honduras, que vienen de Guatemala, ¿no? Que luego Haití, que luego generan como un problema para los gobiernos, ¿no? Y que no saben qué hacer con los migrantes y todo este rollo, en vez de ofrecerles un espacio donde trabajen y donde se desarrollen mientras van de paso, porque ser migrante pues es una condición humana, querer cambiar de vida, de modo de vivir, de lugar de estancia, de vivir, ¿no? O sea, si tú quieres irte a vivir a España, puedes hacerlo. ¿Por qué no? Pues si te quieres ir a vivir a Jamaica, o si te quieres ir, ¿no? Pero hay una idea de que el migrante es pobre, es jodido, anda buscando una mejor vida. Todos estamos buscando una mejor vida siempre. Y somos migrantes porque queremos buscar eso, un lugar donde radicar y vivir en paz, con felicidad. Entonces, hay mucha gente que es migrante, ¿no? Exacto. Y en Estados Unidos se da eso. Entonces, la convivencia es con diferentes maneras de pensar en el sentido racial. No es solamente porque es de otro barrio, pues, aquí en México, ¿no? Entonces, es muy chido. Este otro libro que estábamos ahorita hojeando, Promesas de Oro, que trae esta máscara que parece ser del huracán Ramírez, ¿no? Es bilingüe. Sí, la mitad está en inglés y la mitad en español. Y la otra mitad al reverso está en español. Y es una manera de conservar, pues, de los que habitan allá y que son escritores, pues de conservar el idioma, porque también hay una preocupación no solamente por el idioma como tal, ¿no? Porque
Si están en un país donde el idioma oficial es el inglés, pues se habla más inglés. Pero también, como los niños van a la escuela y luego, ¿no? y luego van a trabajar, ¿no? Todo es en inglés, pues puede existir la supuesta pérdida del lenguaje, ¿no? Pero con eso también se pierden las tradiciones, las costumbres, ¿no? La identidad y muchas cosas, ¿no? Pero hay chavos que se dicen mexicanos, como decirse guatemaltecos o cubanos, ¿no? Y no conocer un trompo mexicano o el valero, ¿no? En el sentido o la lotería, ¿no? Y en tu caso es muy importante que vayas y les des a conocer la cultura que tenemos aquí tradicional, o a través de estos textos de personas que están allá. El tener que decir y defender algo. Por ejemplo, esa frase que yo también me la encuentro mucho con estudiantes. ¿Y para qué hacer esto? ¿Para qué escribir? ¿Para qué tener un libro? Es como, ¿para qué estudiar? Pero hasta que no encuentras un motivo. Por ejemplo, ayer estuvimos con estas personas buscadoras que presentaron un libro también cartonero. Entras a la fiscalía y detectas esos problemas. Digo, yo he entrado a la fiscalía y veo que hay personas que no están haciendo su trabajo. Montones de carpetas sobre escritorios, y alrededor del escritorio muchas carpetas, en donde digo yo, ¿en dónde se va a sentar la persona que va a estar revisando esas carpetas? Y son cientos de miles de carpetas de asuntos distintos, en donde, bueno, obviamente con algunas estrategias varias, ellos dividen sobre los robos de carros, robos habitacionales, robos de personas, y bueno, pero de todos modos ves mucha fanfarronería, ¿sí? Que está el chavo que porque tiene un arma ya está haciendo un espectáculo interesante, ves mucho de eso, y entonces es ahí cuando tienes un motivo para escribir. Oye, ¿y esa persona qué hace? Va y se sube a una camioneta sin placa y van por unas tortas ahogadas, ¿sí? Y dices, oye, pero para eso fueron estas personas armadas, ¿sí? En 2 camionetas, custodiándose para... Entonces ves mucho de eso y ves mucho trabajo pendiente, pero si nadie entra y ve eso, nadie lo va a escribir. Entonces, por eso digo la urgencia de que cada vez haya más personas que escriban de lo que observan. Sí, críticos de lo que ven. Exacto, porque la literatura cartonera, o el hecho de hacer estos libros que generan comunidad o territorio, permiten precisamente eso, conocernos más nosotros mismos, pero a la vez la comunidad en la que participamos, ¿no? En la comunidad en la que vivimos, y esto genera el conocimiento de cada uno de nosotros y promueve esta posición o esta posibilidad de dar a conocer más allá nuestra cultura y de quiénes somos principalmente, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa y ahorita ¿es un río o qué? Bueno, continuamos. Yo iba a decir regresamos. ¿Regresamos? Sí, bueno, pues eso es lo importante de ir a dar a conocer o llevar estos libros, estos talleres a las diferentes comunidades de todo el mundo, pues, porque como tú lo dices, en un libro, ¿no? Está un contenido y es parte del patrimonio cultural de la humanidad, porque está escrito por seres humanos, por nosotros, ¿no? Exacto. Y esto puede sobrevivir más que tu persona, pues, ¿no? Como sí, tal. Pues yo mañana puedo desaparecer, pero se queda un texto que mañana, pasado, en un año siguiente, alguien lo va a ver, y esa urgencia que yo tenía para dar a conocer un sueño, o algo que hacía mi papá, algo que hacían mis ancestros, algo que hacía mi comunidad, lo van a saber en generaciones posteriores si es que supieron cuidar el libro. No, sí, y el conocimiento o la información que se va generando a partir de cierta generación a otra generación a otra generación. O sea, quienes estudian filosofía, ¿no? Pues se dan cuenta que hay una historia de la filosofía, donde hubo unos primeros pensadores que heredaron en su pensamiento y su conocimiento por medio de libros o charlas, cuando no existían los libros, ¿no? Para otros, ¿no?
que nacieron después y esos incrementaron el pensamiento o el desarrollo de la filosofía para otros y para llegar a donde estamos. Claro, ahora sabemos que existen millones y millones de libros, ¿no? De títulos de diferentes temas, pero anteriormente eran muy pocos los libros. No estamos hablando de hace 1000 años, o sea, de siglos, o sea, 600, 700 años. Sí, cuando la iglesia más bien acaparaba los libros. Sí, ¿no? Y ahora, y aparte, lo que venía en un libro era verdad absoluta. Sí. Entonces, es una de las cosas que... Ahí está, ya sí. Ahorita continuamos. Bueno, no, me decías. Sí, entonces la propuesta es precisamente realizar nuestros propios libros, ¿no? Y de esta manera dar a conocer lo que tú dices, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? El placer de vivir, las ganas de comunicarnos, de expresarnos, de decir cosas. Exacto. No, pues muchas gracias. Realmente sí quería que las personas, nuestro público supiera de ese agrado que es que puedes ir como invitado a estos lugares tejanos a dar a conocer esos trabajos que ya tienes muchos años haciéndolo como un editor cartonero. Sí, es muy padre y ojalá y quienes nos vean pues se den una vuelta aquí por la librería de La Rueda, donde tenemos diversos ejemplos de estos tipos de ediciones, porque tenemos de varias partes del mundo, pero también si nos invitan a ir a dar un taller a una escuela, a un barrio, a una colonia. Bueno, la otra vez me decía un señor, oiga, y si lo invito a una fiesta infantil, a que les dé un taller a los niños, ¿va? Dije, sí voy, porque también es creativo, o sea, hacen el libro, lo cosen, ¿no? Lo pegan. Como este. Lo pegan, sí. Esta es una de las técnicas que aprendimos allá en Estados Unidos, de la compañera de Perú, de Magari, y esa es la idea, ¿no? Entonces, si los chavos los vamos acercando en esas fiestas infantiles donde les dan una figura de barro, de yeso, y lo pintan y ya se van felices, pues esto hecho por sus manos, también pintando, decorando la portada, pueden tener ahí ya una libreta, un cuaderno, un libro vacío que le llamamos nosotros, para que empiecen a dibujar o a escribir algunas cosas, ¿no? Sus sueños. Exacto. Muy bien, Sergio, pues muchas gracias por acercarnos esta información y por, ahora sí que tu trabajo ha sido una herramienta utilizada por estas personas, como las que te decía. ¿Cómo se llama la comunidad que está haciendo esta búsqueda de personas perdidas? Bueno, la compañera María Lourdes Ruiz Bravo pertenece y es fundadora del colectivo Luz de Esperanza. Luz de Esperanza. Entonces ellos utilizaron tu conocimiento de libro cartonero para hacer su libro. Sí, o sea, fue un proceso que llevamos junto con la compañera Belinda Aceves para construir la historia, que es el testimonio de María de Lourdes, pero que a la vez ellos hicieron talleres y hemos estado trabajando para conformar el libro, ¿no? De diferentes formas, pues, porque tiene un contenido muy variado, donde participan pintores, donde participaron dibujantes, serigrafistas, ¿no? Mucha gente. Y entonces es muy importante que los libros en colectivo también se den a conocer por todas las manos que trabajan ahí. Muy bien. Gracias, Sergio. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues no voten. No, Este 2024 no voten. 2020, no, es el ¿qué día? 2020. Sí, bueno, es el año 2024, pero ¿qué es el 2 de junio? Ni el 2 de junio ni el 2 de julio. Ni uno de los dos hay que votar. No, así de plan. No, yo sí voy a ir a votar para, si es que sirve mi credencial. Yo ahorita checo, yo voy a ser representante de Casilla. Y a todos les vas a decir, no, mejor regrésese, no. No, vamos a ir a cuidar una casilla y esperando pues encontrar mucha gente votando o no votando, anulando su voto. También pueden ir a la casilla y anular el voto. Hay varias maneras de anular. Fíjate que lo que me he encontrado, el debate anterior evidenció lo que he dicho, el Instituto Nacional Electoral como un organismo
altamente Peligroso para las elecciones. peligroso, sí. ¿Sabes qué? Ignorante, no sabe de debate, no sabe qué es un debate para No, empezar. pues es que No sabe. para empezar, ¿quién es el dueño? Ándale, del tiene INE. dueño. Sí, No, claro. Qué cruel, Y no nos dicen, Qué triste. y no nos dicen quién es el dueño, ¿verdad? Bueno, pero es triste darte cuenta que somos parte de eso. O sea, Sí. porque es de nosotros, también es de todos, ese INE, un O sea, organismo que no se Que dicen es un organismo libre, independiente, pero necesita de otros que lo cuiden y que cuiden a otros, a los que cuidan, a los que cuidan, a los que cuidan. Es una... muy triste esa organización. Bueno, pues gracias y estamos en contacto y pues te encargamos tus aportaciones, tus comentarios son muy valiosos. Gracias. Gracias a todos ustedes.